Buenas tardes, bienvenidos a este Aprender en Casa. Les recuerdo mi nombre, Pablo Andrés Carmona Botero. Soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y magíster en Educación de la Universidad de Medellín. Actualmente me desempeño como docente de básica primaria en la institución educativa José Eusebio Caro del barrio Aranjuez. En el día de hoy les vengo a presentar nuestro cuarto poliedro platónico, el icosaedro. Recuerden que ya hemos visto el hexaedro, el tetraedro y el octaedro. Entonces vamos a mirar y a conocer todo lo que nos va a ofrecer el icosaedro. Iniciamos. Recuerden que entonces lo primero que debemos hacer es construir nuestro icosaedro. Para eso recuerden que estamos utilizando el origami modular. Esta técnica que nos permite plegar diferentes módulos para luego unirlos y crear nuestra figura al final. Esto nos va a permitir identificar de una manera mucho más palpable y clara cada una de las características de nuestro icosaedro y posteriormente poder calcular cada uno de sus conceptos geométricos. Entonces, vamos a iniciar. Puede ser que el icosaedro sea una de las figuras más complejas de crear con el origami modular, especialmente porque tiene muchos módulos, pero al final es una de las figuras más gratificantes porque estéticamente se ve muy bonito y muy llamativo para los niños. Entonces vamos a mirar qué necesitamos para su construcción. Bueno, entonces para construir nuestro icosaedro necesitamos 30 rectángulos de 10 centímetros por 5 centímetros. Este módulo es el mismo que utilizamos para el tetraedro y para el... no, básicamente para el tetraedro. Entonces vamos a arrancar. Entonces, cogemos nuestro rectángulo en forma horizontal y lo doblamos a la mitad. Y marcamos el pliegue. Abrimos. Y ahora vamos a utilizar el costado izquierdo y lo vamos a llevar al centro. Y marcamos solamente la parte superior, una pestañita, una ceñita. Y ahora vamos a llevar la punta inferior izquierda a esa ceñita para hacer esta diagonal. Hasta el centro del rectángulo, marcamos el pliegue y luego vamos a llevar este borde inferior a la línea central. Lo llevamos ahí y marcamos el pliegue con fuerza. Ahora vamos a rotar nuestra figura y vamos a repetir el mismo proceso en este costado. Este borde izquierdo lo llevamos al centro, marcamos la pestaña, abrimos y ahora esta punta inferior la llevamos a la pestaña para marcar esta diagonal que va hasta el centro del rectángulo. Marcamos el pliegue. Muy bien, ahora todo este borde inferior lo vamos a llevar al centro. Y marcamos el pliegue. Y ahora miren, por toda esta hendidura, por todo el centro, lo vamos a doblar a la mitad hacia atrás. Y nos queda en esta posición. Ahora recuerden que este borde inferior va a ser una pestañita que vamos a doblar acá. Lo voy a mostrar más cerquita para que lo puedan identificar. Entonces, esta pestañita la doblamos que quede paralela al lado izquierdo. Y ahora, todo este borde tenemos que hacer que coincida con el borde de este costado. Lo ponemos ahí y marcamos. Ahora le damos la vuelta y vamos a repetir el proceso en este lado. Doblamos esta pestañita que me quede paralela al lado izquierdo.
Y ahora todo este borde tenemos que hacer que coincida con todo este otro borde. Unimos los dos, marcamos el pliegue con fuerza. Muy bien, de estos tenemos que hacer 30 módulos para poder construir nuestro icosaedro. Por aquí ya tengo unos listos que nos van a servir para explicarles cómo se ensamblan. Entonces miren que cada módulo tiene esta hendidura y cada uno de estos módulos también tiene estas pestañas. Lo que tengo que hacer es que esta pestaña la introduzco en la hendidura y me va a quedar en esta forma. Otro módulo, otra pestaña, la introduzco en esta hendidura y aquí ya llevo 3. Trato de sostenerlos, que no se desarmen. Cojo otro módulo, la pestaña y la introduzco en la hendidura. Aquí ya llevo 4. Y cojo el último, la pestaña, la introduzco en la hendidura. Y luego ya trato de unir estas 5. Esta pestaña la introduzco en la hendidura. Cada cara de nuestro icosaedro, cada lado, perdón, está compuesto como si fueran pentágonos. Entonces, miren, esta sería la forma. Ya lo que hay que hacer es alrededor ir uniendo los otros módulos para ir formando cada uno de los lados. Al final nos va a quedar de esta forma. Todo nuestro icosaedro construido nos queda así. Miren cómo es de llamativo y bonito. Entonces aquí ya podemos identificar las caras, que son estos triángulos equiláteros. Y vemos que el icosaedro tiene 20 caras. Puedo identificar los vértices, que son las puntas. Esta figura tiene 12, todas estas puntas. Y puedo identificar entonces las aristas, que son los bordes. Todos estos bordes que vemos acá, y vemos que la figura tiene 30. Este sería entonces todo nuestro icosaedro que logramos realizar con origami modular. Ahora vamos a pasar a registrar las características. Entonces, recordemos, las caras es el número de polígonos iguales que tiene nuestro icosaedro. Y vimos que tiene 20 polígonos regulares, que son los triángulos equiláteros. Esas serían las caras. Las aristas, entonces vimos que nuestra figura, en las aristas, que es el número de bordes donde se unen dos caras, vemos que tiene 30. Es de los que más tiene. Y los vértices, que son las puntas donde coinciden 3 o más aristas, vimos que tiene 12. Entonces, ya después de haber logrado identificar todas estas características de nuestro icosaedro, podemos entonces ya pasar a calcular cada uno de los conceptos geométricos. Aquí es donde entonces nuestros niños ponen en práctica todo ese conocimiento previo de sumas, de multiplicación, de potenciación, para poder calcular cada uno de los conceptos resolviendo las fórmulas que nos plantean. Entonces, antes de esto, recuerden que es muy importante medir nuestro icosaedro, medir una de sus aristas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, tomamos una regla y medimos una de las aristas del icosaedro. Vamos a medir desde 0 cuántos centímetros de longitud tiene esta arista. Y lo podemos verificar con otras aristas la medida, pero estoy seguro que les va a dar la misma medida en todas. Entonces vamos a registrar esa medida, porque esa medida es la que nos va a permitir calcular todos los conceptos geométricos. Entonces vemos que la medida de la arista son 5 centímetros. Muy bien, entonces vamos a pasar entonces a calcular cada uno de los conceptos geométricos. Vamos a iniciar entonces con el área lateral.
Recordemos que el área lateral es la superficie que ocupa una de las caras de nuestro icosaedro. Para calcular el área lateral utilizamos la siguiente fórmula, donde A es la medida de la arista. Esta fórmula es la misma que hemos utilizado para el tetraedro y para el octaedro. ¿Y por qué es la misma? Pues resulta que es porque las caras de estas figuras son triángulos equiláteros, ¿sí? Lo que cambia es la medida de la arista, o sea, cuando cambiemos el A, esa va a ser la diferencia. Entonces vemos que la fórmula es raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por A a la 2. Pero recordemos que la A es cambiarla por la medida de la arista. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces vemos que raíz cuadrada de 3 dividido 4 nos va a dar 0,4333. Acuérdense que aquí es bueno que nos apoyemos con una con una calculadora, porque la calculadora nos va a ayudar a calcular mucho más fácil estos conceptos. Importa mucho que aprendamos bien en cómo es el proceso y cómo interpretar las fórmulas. Nos podemos apoyar con una calculadora. Entonces, luego ese resultado lo vamos a multiplicar por A a la 2, o sea, la medida de la arista elevado a la 2, o sea, por 5 por 5, eso nos da 25. Al hacer esta multiplicación, entonces nos damos cuenta que el resultado de área lateral es 10,82 centímetros cuadrados. Como es área, lo registramos con la unidad de medida elevado al cuadrado. Muy bien, ya teniendo el área lateral, podemos utilizar esa medida para calcular el área total. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. El área total es la superficie que ocupan todas las caras de nuestro icosaedro. Y vemos que para calcular esa área total utilizamos esa fórmula, donde la A es la medida de la arista. Entonces área total es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por A a la 2. Miren que hasta ahí es la misma fórmula. Lo que cambia es que luego vamos a multiplicar por el número de caras, que son 20. Y nuestro icosaedro tiene 20 caras. Entonces, apliquemos la fórmula. Cambiamos la A por la medida de la arista y apoyándonos en la calculadora vamos a hacer la división. Raíz cuadrada de 3 dividido 4 nos va a dar 0,433. Ese resultado lo vamos a multiplicar por A a la 2, o sea, por 5 a la 2. 5 por 5, 25. Entonces lo multiplicamos por 25. Y luego ese resultado lo vamos a multiplicar por el número de caras. Y recuerden que vimos que eran 20 caras. Entonces eso nos va a dar como resultado 216,5 centímetros cuadrados. ¿Listo? Esa sería el área total. Ahora vamos a calcular el último concepto, que es el área total. Y vemos que, el volumen. Vamos a calcular el volumen. Entonces recordemos el concepto de volumen. Corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo como el icosaedro. Para calcular el volumen, entonces utilizamos la siguiente fórmula. Donde A es la medida de la arista. Entonces, volumen es igual. Esta fórmula ya es una constante para calcular el volumen del icosaedro. Entonces, es 5 dividido por 12, o 5 sobre 12, y eso lo multiplicamos por lo que hay dentro del paréntesis, que es 3 más raíz cuadrada de 5. Luego todo ese resultado lo vamos a multiplicar por A a la 3. ¿Listo? O sea, por la medida de la arista a la 3. Entonces apliquemos la fórmula. Vamos a reemplazar entonces. 5 dividido 12 nos va a dar 0,417. Lo que hay en el paréntesis entonces es raíz
cuadrada de 5 más 3, eso nos va a dar 5,236, ¿sí? Multiplicamos esos dos primeros valores y luego el resultado lo vamos a multiplicar por a la 3, o sea, por 5 a la 3. ¿Y cuánto es 5 elevado a la 3? Es 5 por 5, 25. Y 25 por 5 nos da 125. O sea que el resultado de la multiplicación inicial lo volvemos a multiplicar por 125. Y eso nos va a dar un resultado de 272,9 centímetros cúbicos. Ese sería nuestro resultado de volumen. Muy bien, muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que hayamos comprendido el tema. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, tranquilamente me pueden escribir a mi correo electrónico que por ahí mismo les estaré contestando. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video para aprender sobre el último poliedro platónico, el dodecaedro. Nos vemos. Chao.